Hoy consideramos un tema más. Es una pregunta un poco controversial o polémica, no sé. ¿Realmente hay vida extraterrestre? Es una pregunta muy concreta. ¿Realmente hay vida extraterrestre? Este es un tema que de nuevo vuelve a ser puesto sobre la mesa, quizás por las recientes declaraciones dadas por los exmilitares en los Estados Unidos de Norteamérica ante un grupo del Congreso, Ryan Graves, David Grush y David Fravor, ante una audiencia del subcomité de la Cámara de Representantes estadounidense, encargado de investigar los llamados fenómenos anómalos no identificados el pasado 26 de julio del 2023 en Washington. Estos hombres, estos exmilitares, afirmaron que las autoridades estadounidenses están en posesión tanto de naves extraterrestres como de restos de alienígenas. Esto despertó, ¿verdad?, a muchos, o el interés de muchos, porque este tema una vez más vuelve a ser puesto, repito, sobre la mesa. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros como creyentes, como cristianos, como estudiosos de la Biblia? Bueno, lo que podemos decir es que la palabra de Dios habla de la existencia probablemente de muchos, ¿verdad?, de muchos cuerpos celestes, todos creados por Dios. Por ejemplo, viene a mi memoria en el libro de Génesis, prácticamente desde el principio, en el capítulo 15 es el Señor hablando con Abraham, y Dios el Señor le dice a Abraham, y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. La parte de este pasaje que nos interesa es la que dice que hay muchas estrellas. Y le dice a Abraham: mira el cielo. ¿Cuántas estrellas hay? Menos que era una noche de luna, un cielo despejado, qué sé yo. Le dice: mira al cielo. Mira al cielo, le dice. Y le dice: cuenta las estrellas si las puedes contar. Dicen que son 50, o sea, no se pueden contar. Sí las puedes contar. ¿Por qué? Porque son muchas. Son muchas. Entonces el Señor, o la palabra de Dios, habla de muchos cuerpos celestes y todos creados por Dios. En el libro de Jeremías, en el capítulo 33, en el versículo 22, nos dice Jeremías: como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Como no puede ser contado el ejército del cielo. En su contexto está hablando de Génesis, del capítulo 15, en el versículo 5, cuando Dios le dice a Abraham que va a multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo en multitud y como los granos de la arena del mar. De hecho, así se entiende en el contexto de Jeremías 33, 22. Entonces hay muchos cuerpos celestes y todos creados por Dios. Dicen que hay miles de cientos de millones o cientos de miles de millones. Bueno, la palabra dice que no se pueden contar. Hay muchos. Sin embargo, la palabra de Dios no habla de la existencia de vida en estos cuerpos celestes. Sí, hay muchos y todos creados por Dios, pero la palabra de Dios no habla de vida extraterrestre o de vida
en estos planetas o en estos cuerpos celestes. Y siendo que la palabra de Dios es la revelación escrita de Dios y nuestra única regla de fe y práctica, debemos tener mucho cuidado con lo que pensamos o lo que creemos acerca de alienígenas, acerca de naves espaciales o acerca de la vida extraterrestre. Nosotros somos creyentes, somos hijos de Dios, miembros del reino de los cielos y nos regimos por lo que la palabra de Dios dice, y lamentablemente la palabra de Dios no dice que haya vida extraterrestre en otros planetas. Número 1. Número 2. Mucha de la evidencia, si no toda, de la que se habla y que demuestra la existencia de vida extraterrestre en otros planetas, es evidencia testimonial. O sea, está basada en lo que las personas han dicho haber visto. A mí lo que me llama la atención es que es casualmente el testimonio de muchas personas sobre lo que están basadas, entre otras teorías e hipótesis. ¿Me escuchó? Me llama la atención que es casualmente en el testimonio de muchas personas que están basadas muchas otras teorías e hipótesis. Por ejemplo, la teoría que afirma que la raza humana desciende del mono. ¿Cómo se llama? La teoría de la evolución de las especies. ¿Usted escuchó cómo se llama? Después de más de 164 años desde que Darwin les puso, al día de hoy, por allá de 1859, desde 1859 a la fecha, sigue siendo llamada una teoría, una hipótesis. No ha sido algo categóricamente demostrado y comprobado en los libros de historia, en las universidades, en el mundo entero. Esto sigue siendo enseñado como una teoría o una hipótesis. Por otro lado, hay quienes han afirmado haber visto a Bigfoot o Pie Grande. Hay quienes han afirmado haber visto al Yeti, al famoso hombre abominable de las nieves. Hay quienes han dicho haber visto a Nessie, el monstruo del lago Ness en Escocia, y muchos otros han dicho haber visto y compartido su tiempo y su espacio con sirenas. El testimonio de muchas personas. El testimonio de muchas personas puede ser circunstancial. Ahora vienen y nos dicen que cuentan con el testimonio de muchas personas que han visto o inclusive han sido abducidas por alienígenas, por ovnis, por una nave espacial y en diferentes partes del mundo. Recuerdo un caso, creo que fue fue recopilado, pero recuerdo este caso de una pareja, un matrimonio. Él era, creo que agente de ventas, entonces andaba por diferentes lugares vendiendo cosas y se ausentaba de su casa. Pues en una de estas que se ausentó de su casa y regresó este hombre, halló que su esposa estaba embarazada. Entonces no podía ser posible que fuese él, porque sacando cuentas pues no le daban, él no estaba. Imagínese usted cuál fue la respuesta de su señora. Ella no le fue infiel. De repente estaba durmiendo, una luz iluminó la oscuridad, se asomó y vio el jardín una nave que llegó y unos alienígenas que entraron y la abducieron y la llevaron a un quirófano e hicieron todas cosas o todo tipo de vejaciones con ella y ella quedó embarazada. Imagínese usted. Entonces, hay muchas personas que hoy nos dicen, ¿verdad? Bueno, es que yo vi, es que yo fui abducido, ¿verdad?
Es el testimonio, es la palabra de estas personas. De nuevo, son los testimonios sin evidencia de peso. La evidencia, la mayor evidencia que se nos está presentando de la existencia de vida extraterrestre en otros planetas es el testimonio de muchas personas. Pero no se cuenta con evidencia tangible o sólida de que esto sea verdad. Pero han sido vistos. No sé, tal vez tenga que ver con las señales de los últimos tiempos, que anuncian la llegada de eventos que marcan el tiempo del fin. ¿Qué dice Jeremías? Capítulo 10. Bueno, pero entonces, ¿y todos estos avistamientos qué? Jeremías capítulo 10, versículo 2. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Y está hablando de las señales del cielo y de la necesidad de no tenerles temor. Bueno, quizás estos avistamientos tengan que ver con las señales que anuncian la llegada de los eventos que marcan el inicio de los tiempos del fin. En Lucas, en el capítulo 21, en el versículo 11, la palabra de Dios nos dice: y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Entonces, quizás estos avistamientos tengan que ver con las señales en el cielo que anuncian la llegada de eventos que marcan el inicio de los tiempos del fin. Otra hipótesis. Quizás tenga que ver con las artimañas del diablo, con las artimañas de Satanás. Que quiere confundirnos, que quiere confundir a las personas, que quiere confundir a las masas, que quiere confundir a las personas, a las naciones. Sobre todo si consideramos que el más interesado en fomentar la superstición, el misticismo y la ciencia ficción, entre otras cosas, es él. Si usted se pone a estudiar en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, sobre las artimañas del diablo y sobre Satanás, usted va a darse cuenta que si algo fomenta a Satanás, vuelvo a repetirlo una vez más, es la idolatría, el ocultismo, la superstición, las ciencias ocultas o inclusive la ciencia ficción. ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 de Corintios en el capítulo 11, en el versículo 14? Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Él se disfraza como ángel de luz para fomentar, vuelvo a repetir, la idolatría, la superstición, las ciencias ocultas e inclusive la ciencia ficción. Siempre lo ha hecho, lo hizo con Adán y Eva, ¿verdad? Lo hizo con Adán y Eva disfrazándose como el animal más hermoso e inteligente de toda la creación, porque eso dice la palabra de Dios en Génesis 3, acerca de la serpiente, que era un animal muy bello, muy hermoso, muy astuto. Bueno, pues él se disfrazó como el animal más bello, más hermoso de toda la creación, para seducir a Adán y Eva, a dejar de creer en Dios y creer en sus mentiras. El mismo Señor Jesucristo hace alusión a esta costumbre de Satanás en la parábola del trigo y la cizaña. Un hombre que tenía un sembradío de trigo y de repente vienen sus
obreros y le dice, jefe, tenemos un problema. Y me dice, parece que vino un hombre malo, un enemigo tuyo, y sembró cizaña. Entonces hay trigo y hay cizaña. La cizaña es improductiva. ¿Quieres que arranquemos la cizaña? Y les dice, no, porque hay que esperar a que den fruto. Porque si las arrancamos ahora, podríamos confundirnos y arrancar también el trigo. Entonces hay que esperar que den fruto. Tal vez leemos un pedacito de la historia en el libro de Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 25. Dice así: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Es que así es Satanás. Él se disfraza como ángel de luz para promover la idolatría, el ocultismo, la superstición, las ciencias ocultas y la ciencia ficción también. En la profecía bíblica, por ejemplo, vemos al anticristo haciéndose pasar por el Señor Jesucristo, por Dios mismo, en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces vea que todo lo que está relacionado con el diablo, lo está relacionado con Satanás, sus operaciones, sus artimañas, está relacionado con el arte del disfraz. Él se disfraza de lo que sea necesario para inducirnos a caer a nosotros en el error. Surge entonces la pregunta, quizás usted ya se la está haciendo. ¿Y como para qué quiere Satanás que creamos en el fenómeno ovni y en alienígenas y en extraterrestres? Bueno, para justificar en gran parte el arrebatamiento de la iglesia, la desaparición de cientos de miles de millones de creyentes, y nadie crea y nadie se convierta. A mí me llama poderosamente la atención, si va a haber un arrebatamiento de cientos de miles de millones de personas, y se ha predicado el evangelio y se ha hablado de esto, porque la gente dice, qué torta me quedé. Quiere decir que si cientos de miles de millones desaparecieron, entonces vino el Señor en el arrebatamiento. Ahora yo debo arrepentirme y convertirme. Pero la palabra de Dios dice en Apocalipsis, en el capítulo 9, en el versículo 20 al 21, que esto no va a ser así. Dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Por lo tanto, quizás estos avistamientos no solo tengan que ver con algunas señales en los cielos que anuncian el inicio de los tiempos del fin, sino quizás también tenga que ver con Satanás y sus artimañas del error, que quiere confundirnos para que cuando venga el arrebatamiento o después del arrebatamiento, las personas no crean y se arrepientan de sus pecados y se hundan en su incredulidad. Por lo tanto, estos avistamientos pueden ser posibles. No vamos a negar la experiencia vivida por nadie. Es posible que hayan visto naves espaciales. Es posible que hayan visto a seres extraterrestres, ¿verdad? Pero eso no es evidencia de que haya vida en otros planetas. No existe evidencia tangible al respecto. Los avistamientos, pero se vieron, si los vieron. Sí, está bien. Pero eso no es evidencia de que haya vida extraterrestre. ¡Ay, no, Carlos, usted está equivocado! La palabra de Dios sí menciona el fenómeno ovni y
en la vida extraterrestre. Vaya, señor don Carlos, al libro de Job, al capítulo 9, al versículo 25 y 26. Job 9, 25 al 26, ahí habla de la manifestación de naves extraterrestres, en serio. Bueno, vamos a buscarlo y vamos a leerlo. Dice Job: mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Ahí está. Job habla de naves veloces. Bueno, habría que ver el contexto de este pasaje. Porque aquí no está hablando de la existencia de ovnis o de alienígenas. No está hablando de naves espaciales. La palabra de Dios no dice nada sobre la vida en otros planetas. Y estos pasajes han sido irresponsablemente interpretados fuera de su contexto. ¿Por qué? Porque Job está hablando de cómo su vida se le ha ido entre los dedos, como agua entre los dedos. ¿Qué dice en el versículo 25? Mis días han sido más ligeros que un correo. Ha pasado así mi vida tan rápido, ¿verdad? Dice, como un correo. Como un correo. Han pasado muy rápido como el correo, el cual sabemos, en esa época, viajaba en veloces barcos. Claro, la entrega era rapidísima, salía hoy, llegaba 3 meses después, pero ellos decían, bueno, antes ni siquiera teníamos eso. Entonces, o antes duraba un año, porque llevaban a una persona a caballo, o no sé, a pie. Y ahora con los barcos y la tecnología, decían ellos, bueno, qué rápido que llega, ¿verdad? Antes era un año, ahora son 3 meses. Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros ahora con los correos electrónicos. En un tos y un tas ya tenemos la información. Pero para ellos, el correo era muy veloz, ¿verdad? Así que de eso está hablando. Y está comparando lo rápido en que se le van su vida, se le van sus días, con la velocidad de los barcos o el correo. Así que este pasaje no se puede usar para eso. Bueno, pero Dios y sus ángeles son seres extraterrestres. No, son seres celestiales. Tratar de manipular las Sagradas Escrituras para probar la existencia de vida extraterrestre no solo es una irresponsabilidad, es un error desesperado por tratar de demostrar la existencia de vida extraterrestre. Si estos seres existen realmente, son más antiguos e inteligentes que nosotros, entonces conocen a Dios. ¿Por qué no se han tomado la molestia de hablarnos de Dios, de su persona, de su gracia, de su amor? ¿Por qué no nos han hablado de el cielo y la condenación eterna? Y de lo que tenemos que hacer para ser libres de la condenación eterna y mientras vivamos tener una vida mejor. ¿Por qué no nos han hablado de los errores que han cometido para que no los cometamos nosotros? ¿Por qué no nos han mostrado el camino de la sabiduría, ya que son más inteligentes que nosotros? Si ellos no conocen a Dios, lo que no puedo creer porque Dios se revela a todas sus criaturas, pero suponiendo que no conocen a Dios, ¿no creen ustedes que la gran comisión los incluiría a ellos? No solo a las personas de la tierra, no solo a las personas de nuestro planeta. ¿Cómo es que dice el Señor en Mateo 28, 19? Por tanto, y haced discípulos, ¿a dónde dice? A todas las naciones.
Y en Hechos, en el capítulo 1, el versículo 8, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿dónde? Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta el último, ¿de dónde? De la tierra. Si no conocen a Dios, ¿por qué la gran comisión no los incluye? Si hay vida extraterrestre, entonces ¿por qué el Señor no mandó a testificarles? No nos mandó a nosotros a testificarles a ellos, a hablarles del amor de Dios, de la necesidad de creer en Cristo, si realmente existen. Otra hipótesis, otra posible razón de por qué se dan estas cosas, es porque este concepto ha sido inoculado en nuestras conciencias por empresas que consideran la ciencia ficción como el concepto de vida extraterrestre un negocio multimillonario. Una tendencia que empezó con el cine silente. Se sabe que existía el cine mudo, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando del cine silente, estamos hablando del cine donde no se expresaban sonidos, ni siquiera el de un piano, donde no se veían ni siquiera carteles ni nada, ¿verdad? El cine silente, sin sonido, sin diálogos, que sentó las bases de uno de los subgéneros más importantes de la ciencia ficción, la vida extraterrestre. Recordamos, por ejemplo, el caso del viaje a la Luna en 1902, a principios del siglo pasado, de Georges Méliès. Todos recordamos Hugo Cabret, el autómata. ¿Recuerda? El niño que vivía con su tío en una estación de un tren, creo que era en Inglaterra, que reparaban los relojes y no sé qué, y el niño se encuentra un autómata mecánico, su tío muere y él trata de reparar el autómata, y bueno, se da cuenta que había sido construido por casualmente Georges Méliès. ¿Recuerda usted? Hugo Cabret. Bueno, Georges Méliès inmortalizó la mítica escena del cohete clavado en el ojo derecho del satélite. Ahí usted puede ver la imagen. ¿Recuerda? En su lucha con los, no sé si decirles, lunáticos o ciudadanos de la luna, ¿verdad? En 1902. Al llegar la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, se comenzó a promover un temor. El temor por una tercera guerra mundial. Y este temor impulsó la era dorada de la ciencia ficción. Para entonces ya habían aparecido en los cómics, por ejemplo, Superman en 1938, las revistas, ¿verdad? Los cómics. Batman en 1939, La Mujer Maravilla en 1941, Super Ratón en 1942, entre otros. ¿Y contra quién luchaban Superman y Batman y La Mujer Maravilla y Super Ratón? Contra los enemigos de la sociedad, ladrones, bandidos, inclusive mafiosos, asesinos, robabancos y alguna que otra vez algún científico loco. También lucharon contra los nazis, por ejemplo, la Mujer Maravilla, y me parece recordar también el Capitán América. Estamos hablando de cómics o revistas, ¿verdad? Ahora en pleno siglo XXI las cosas cambiaron. Ahora luchan contra las fuerzas invasoras extraterrestres. Y tenemos la saga de los Avengers, ¿verdad? Y todos estos que acabamos de mencionar se unieron, ¿verdad? Junto a otros. Ya no para luchar contra los enemigos de la sociedad, porque eso no vende, contra ladrones o bandidos o mafiosos, asesinos o los nazis. Ahora luchan contra ¿qué? Invasores extraterrestres.
Encontramos entonces que fue a partir de Hiroshima que se hizo implícito este trasfondo psicológico de que la ciencia y la tecnología podían también dominar negativamente el destino de la raza humana. Por eso ya no solo se habla de una invasión extraterrestre, hablando de ciencia ficción, sino de la rebelión de los androides. Entonces vea cómo va evolucionando este asunto. Ya no solo nos hablan de invasiones extraterrestres y están tratando de probar y manipular a las masas con este temor reverente, ¿verdad? Y aparecen películas como Yo Robot en el 2004 con Will Smith, donde los robots se rebelan, ¿verdad? O Robots en el 2005, o Chappie en el 2015, o más recientemente inteligencia artificial, AI, inteligencia artificial. Y usted lee en las redes sociales, ahora hay un temor reverente, no solo a una tercera guerra mundial, sino a una invasión extraterrestre. Ahora hay un temor reverente de que si creamos androides, estos se van a rebelar, y si les ponemos inteligencia artificial, pues van a ser autómatas, van a ser independientes y se podrían rebelar en contra de nosotros y someter a toda la raza humana. Y siguen trabajando con un temor reverente. No en vano, en 1999 nos dieron El Gigante de Hierro, como una crítica de cómo los políticos han manejado este temor y cómo esto ha llevado a los gobiernos del mundo a tomar malas decisiones. De modo que los cómics, las películas y las series de televisión no fueron resultado de los avistamientos. Eso es mentira, eso es un error. Los supuestos avistamientos fueron posteriores a los cómics y a las películas de la época, resultado, como ya dijimos, de la industria del cine y de la ciencia ficción, de un temor aprovechado por los productores y cineastas. De hecho, el primer avistamiento fue por Kenneth Arnold, iba ahí en su avioneta el 24 de junio de 1947, ¿verdad? Y dijo haber visto unas naves, unos aparatos que parecían unos platos voladores, volando ahí en formación en el estado de Washington. Después aparece en el mismo año el famoso caso Roswell en 1947, que desató toda clase de teorías de conspiración sobre la presencia alienígena en nuestro planeta, lo que ha aunado en la posterior carrera espacial entre las dos superpotencias mundiales. Ahí está la carrera espacial. Este temor se incrementó con el surgimiento de la Guerra Fría. Recordamos, por ejemplo, el conflicto de los misiles soviéticos en Cuba en 1962, que casi desata la Tercera Guerra Mundial. Ellos no han desaprovechado ninguna oportunidad. Recuerdo una película que se llamaba América, pero como que tiene un doble nombre, porque tenemos que decir, era una serie de televisión, se llamaba América con K, o sea, la palabra América, pero escrita con una K. Y resulta que vienen los rusos e invaden los Estados Unidos de Norteamérica y someten a toda Norteamérica. América con K. Siempre se ha promovido ese temor, ese temor. Y con la Guerra Fría, pues la Guerra Fría no se desaprovechó. Bueno, ese temor e incertidumbre se canalizó a través del fenómeno extraterrestre y los alienígenas se convertirían en un reflejo directo de la amenaza soviética y ya no de la Alemania nazi. Apareció entonces, por ejemplo, en la gran pantalla, en 1950, el platillo volador, ¿verdad? O no sé cómo se pronuncia en inglés, the Flint Saucer, ¿verdad? Que representó la primera aparición de un ovni en forma de platillo volador. ¿Cuándo? A partir de 1950. Aparece también El Enigma del Otro Mundo en 1951 y la adaptación radiofónica de La Guerra de los Mundos, que casi mata a Matt Jr. No sé si alguien se murió, pero en 1953
a través de las ondas de la radio, se difundió una supuesta invasión extraterrestre. Posteriormente, años, no hace mucho, Tom Cruise hizo la película, ¿verdad? Entonces, de modo que crecimos con películas, yo no sé si usted recuerda, o series de televisión de vaqueros. Todos veíamos Robin Hood, El Hombre Lobo, El Conde Drácula, Frankenstein, El Llanero Solitario, series como Mr. Ed, Combate, los héroes de Hogan, Furia, Rin Tin Tin, Lassie, todos llorábamos con Lassie, ¿verdad? Mis adorables sobrinos, Tarzán, Skippy, el canguro, ¿recuerda? La saga de Tiburón, películas sobre guerra, inclusive posteriormente sobre guerra, sobre sexo, violencia, porque los cineastas siempre están innovando, hay muchos millones de dólares que deben ser captados, para caer posteriormente en guerras astronómicas con invasores extraterrestres. Apareció Ultraman, ¿verdad? La Guerra de las Galaxias, Linterna Verde, Avengers, Los Guardianes de la Galaxia, entre otras. La década de los 70 representó el salto más importante de la iconografía alienígena del cine. Clásicos como Encuentros cercanos del tercer tipo. Yo me acuerdo de eso. En 1977, Alien en 1979, E.T., que le dieron un elemento más familiar, no sé, más sentimental en 1982, que llegó inclusive a moldear la apariencia de estos seres. Arácnidos, reptilianos, de cabezas grandes, pequeños, espigados, humanoides, de ojos saltones, calaron en el imaginario colectivo para los años venideros. Estamos hablando de 1970. Posteriormente se presentan algunas hipótesis de cómo el enemigo no provenía de otros mundos, sino de nosotros mismos, regresando al pasado. Galáctica en 1966. Ahí el comandante Adama viene con unas naves de regreso a su origen, a la Tierra, buscando la Tierra. La Puerta a las Estrellas, Wall-E en el 2008, emulan muy bien esto. Entonces, de todo han salido, de todo ha habido, pero han tratado de exprimir y explotar lo más que se pueda el concepto de ciencia ficción y de la existencia de alienígenas y de vida extraterrestre. La lucha de diferentes especies por los recursos de nuestro planeta, como Invasión V. ¿Recuerda? Los reptilianos que podían disfrazarse como seres humanos porque comían ratones en 1983, o Fanny Sky en el 2011. La lucha de otros seres planetarios por los recursos de este planeta. El subgénero continuó en este camino durante el resto del siglo XX con películas como El Día de la Independencia en el 96 o 1996, la serie de Hombres de Negro en 1997, sin olvidarnos de la serie de televisión Los Expedientes Secretos X en 1993, con un mensaje, y no subliminal, directo, reiterado. ¡Wow! Es que tienen que existir. Yo creo que tienen que existir. Quiero creer que el que paró el interés de la vida extraterrestre como una auténtica religión y crearon una cultura. Se ha creado toda una cultura. Como ya dijimos, su incremento se debe a que este es un negocio multimillonario basado en el temor que ha creado toda una cultura. Tanto nos han bombardeado que terminamos creyendo que si existe la vida extraterrestre, aunque no haya evidencia sólida que así lo demuestre, debe existir. Entonces, hermano, pero es que yo creo que sí existe. ¿En base a qué? Aunque hemos sido bombardeados. Es como cuando en psicología se dice a un niño no se le puede decir tonto. Porque si usted le dice a un niño tonto, por más inteligente que sea, tanto lo ha oído y tanto lo han dicho que va a terminar siendo tonto. La carrera espacial y tecnológica entre las naciones del mundo, Rusia, Estados Unidos y ahora también China, quien dice ya haber construido un platillo volador. ¿Usted cree que fue recientemente que lo construyeron?
como ha avanzado la tecnología, hoy tenemos todo tipo de drones, pequeños, medianos, grandes. Ahora se han creado drones que pueden inclusive transportar a una persona. Entonces, con la carrera espacial y la carrera tecnológica entre las naciones del mundo, Rusia, Estados Unidos, ahora también China, esto ha contribuido para la proliferación de este género en todos los medios. Lo de Jaime Maussan, el pasado 12 de septiembre del presente año, en 2023, preferimos no hacer ningún comentario al respecto, no vale la pena. Lo único que vamos a decir es que no todo lo que brilla es oro. No importa. No tienen evidencia sólida de que haya vida extraterrestre. Escuche bien lo que estamos diciendo desde el principio. Los avistamientos probablemente. Las abducciones probablemente. Pero no hay evidencia tangible. Solo es el testimonio de personas que dicen haber visto y haber sido abducidos. Y lo de Jaime Maussan lo vamos a dejar ahí. Por lo tanto, no vamos a dedicarle tiempo a este caso. Terminamos diciendo, señales antes del fin, Satanás o un negocio multimillonario, la carrera espacial o la carrera tecnológica, o simplemente un distractor. Ahí es cuando pasan estas cosas. Lo de Jaime Maussan, encontraron estas momias en el 2017, estamos en el 2023, ¿qué pasó durante 6 años? ¿Por qué ahora? ¿Será un distractor? ¿Lo que hizo el Senado de los Estados Unidos después de la pandemia? ¿Será un distractor? ¿Y por qué quieren tirar una columna de humo? Lo que usted quiera, pero sin evidencia. Sin evidencia alguna de que exista vida extraterrestre en el universo. Le voy a dar un ejemplo y aquí termino. Existe en Costa Rica, nuestro país, limita al norte con Nicaragua, al sur con Panamá, al oeste con el mar Pacífico, ¿verdad? Y al este con el mar Caribe. Existe la posibilidad que en cualquier momento uno de mis nietos diga, Tito, vieras que yo quiero conocer el mar Caribe. Seguro vio la película, no sé, por decir algo, poner un ejemplo. Piratas del Caribe. Entonces yo quiero ir a conocer el mar Caribe. Tito, usted me llevaría al mar Caribe, qué complicado. Bueno, te voy a llevar el fin de semana. Lo monto en el carro, lo monto en el bus, pero me lo llevo hacia el norte. Me lo llevo, entre comillas, hacia el norte, ¿verdad? Y a una de las playas del Pacífico, no sé, Nosara, Playa Naranjo, Playa Flamingo, y me lo llevo, ¿verdad? Al Pacífico. Ya llegamos, se pone la pantaloneta, se quita los zapatos, la camiseta, qué sé yo, y le digo ahora sí, eso que usted ve ahí, ese montón de agua, ese es el mar Caribe. Sí, vaya, venga, metámonos. Meta los pies, pruebe el agua, siente el agua, huela el agua, diviértase aquí. Y él está feliz. Pero no porque yo le diga que está en el mar Caribe. Está en el mar Caribe. Está en una playa del Pacífico. El testimonio de cientos de miles de personas afirmando haber visto vida extraterrestre. Pero eso no es evidencia de que haya vida extraterrestre. Es así de sencillo. Bueno, entonces, ¿pero para qué tantos planetas si no hay vida extraterrestre en ellos? Bueno, yo le pregunto, estamos en pleno siglo XXI. ¿Cuántos planetas de nuestro sistema solar, en cuántos de los planetas de nuestro sistema solar se ha comprobado que hay vida? Respóndanme ustedes. ¿En cuántos de los planetas de la Vía Láctea donde se encuentra nuestro sistema solar se ha comprobado que hay vida extraterrestre o que se encuentran ocupados? ¿En cuántos? En dado caso, la grandeza del universo tiene como fin exaltar la grandeza de Dios. Dice el libro de los Salmos en el capítulo 19, en el versículo 1. Salmos 19:1. Así dice la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
para que sepamos cuán grande es Dios, entre otras cosas. Entonces la enormidad del universo tiene como fin exaltar la grandeza de Dios. Pero decir que hay vida extraterrestre solo porque sí es como decirle a mi nieto que está en el mar Caribe, cuando en realidad se encuentra en una playa del Pacífico Norte. Si somos cristianos, somos creyentes, esta es nuestra única regla de fe y práctica. Ella habla y menciona de la existencia de cientos de miles de planetas y de estrellas en el universo, pero nunca ha hablado de vida extraterrestre. Y si existe, ¿por qué el Señor no los incluyó en la gran comisión? No todo lo que brille es oro, terminamos diciendo. Mi nombre es Carlos Corrales. Que la pase bien.